Muchas gracias por su asistencia a este acto de presentación del número 207 de la revista Iglesia en Valladolid, un número especial, extraordinario, con toda la amplitud del término especial y extraordinario, porque con él la diócesis de Valladolid homenajea al arzobispo José Delicado Baeza, que durante 27 años fue el pastor de esta diócesis. Tenemos la inmediatez de los acontecimientos. Todo el fallecimiento inesperado de don José se produjo el 17 de marzo. Entre medias hemos tenido la Semana Santa y desde la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado se ha trabajado con celeridad para que el tiempo no pasase en balde y se pudiese presentar también en esta Feria del Libro este número extraordinario que sirve de homenaje y también de ensayo, lo podemos decir, para futuros estudios sobre el arzobispo Delicado Baeza. Hemos usado la maquinaria en poco tiempo, con esta revista muy difundida en nuestra diócesis y de notable éxito, está presente en todas las parroquias. Normalmente tiene muchas menos páginas, por supuesto, no tiene 62 páginas y tiene sale cada 15 días con distintos artículos. Y además todo ello ha coincidido con la canonización de San Juan XXIII y sobre todo de San Juan Pablo II, sobre todo porque fue el Papa que coincidió casi en el tiempo y cronológicamente con don José Delicado en Valladolid. Además, tuvo una gran relación con Juan Pablo II y esto se ha destacado a lo largo de la revista desde su misma portada. Verán también, además, una foto preciosa cuando se introduce la biografía de don José Delicado, en la cual es una foto de la quinta visita del Papa a España en el 2003, ya un Papa muy afectado por la enfermedad y donde don José se está despidiendo de él. Pronto iba a partir el Papa hacia Roma. Bien, esta revista ha sido realizada por el equipo de la Delegación de Medios de Comunicación, por un equipo que ha estado animado desde el principio por don Ricardo, que tenía mucho interés en esta publicación, por el vicario general, don Luis Argüello, que hoy no nos puede acompañar, por el delegado de Medios de Comunicación, Jorge Guerra, por don Enrique Peralta, que nos ha brindado todo su apoyo para descubrir una gran cantidad de documentación gráfica, de fotos personales sobre la vida de don José Delicado, del hermano Pedro Chico, que de nuevo ha recuperado su intención de estudiar y de revisar los amplios escritos del arzobispo Delicado Baeza y, por supuesto, de las personas que trabajan cotidianamente en la Delegación de Medios de Comunicación. Ángel Cantero, que le tenemos por aquí haciendo fotografías, que ha escaneado un gran número de estas fotografías y que es el cronista gráfico de nuestra diócesis, por la periodista Marta Garay, por Pilar Andrino, que ha ayudado en la elaboración del dossier de prensa, como veremos a continuación, y de Pilar de Pablos, que hará milagros para la distribución de este número. Como siempre, muchas gracias a todo el equipo. En esta mesa, como ven, recién llegado de Roma, de los acontecimientos tan importantes que hemos vivido en la Ciudad Eterna durante este fin de semana, recién llegado de Roma, tenemos a nuestro arzobispo Ricardo, cuya preciosa homilía, precisamente, del funeral de don José Delicado, también está presente en este número extraordinario 207. Don Ricardo nos va a poder hablar de muchas cosas. Ambos dos fueron obispos en las diócesis de Castilla y León, en la primera diócesis que usted ocupó en Palencia,
después de venir de Santiago de Compostela, de donde fue obispo auxiliar, pero coincidieron los años en que don Ricardo pastoreó la diócesis de Palencia, desde su trabajo en la Conferencia Episcopal y, por supuesto, en la relación que tuvieron en Valladolid, ya como arzobispo emérito don José y don Ricardo desde 2010 arzobispo de Valladolid. Yo felicito cordialmente a quienes han preparado el presente homenaje. Un homenaje que está impregnado de reconocimiento y de afecto. Un homenaje a nuestro querido don José, durante 27 años, arzobispo de Valladolid. Yo me alegro de esta iniciativa. Recordamos a don José con gratitud. Una gratitud que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y que con sobriedad, pero explícitamente, con gran explicitud, se manifestó en el funeral. En dos momentos determinados, la asamblea tan numerosa se arrancó en un aplauso, que era un aplauso de gratitud por quien había sido durante tanto tiempo pastor de esta iglesia. ¿Recordáis cuando el cadáver, al terminar la celebración, fue portado por diáconos hasta el lugar donde definitivamente descansa? Y también cuando su cuerpo fue depositado en el sepulcro, en la capilla del Sagrario. Se manifestó sin duda un aprecio y una gratitud que se había ido acumulando a lo largo del tiempo. Yo doy ahora una serie de características que a mí siempre en don José me impresionaron, y especialmente cuando he tenido la oportunidad de vivir mucho más cerca. Don José era un hombre bueno, y hay momentos en que las palabras conviene que recuperen su originalidad. Era un hombre paciente. Era un hombre que rezaba largo y tendido. Este rasgo me impresionó a mí mucho, especialmente en los últimos años. Aunque con el tiempo cada vez más estaba inclinado su cuerpo, de modo que a veces se tenía casi la tentación de incorporarle un poco, cuando al rezar largo y tendido se inclinaba su cuerpo, ciertamente su espíritu estaba en vela ante Dios. Y tanto rato, largo y tendido digo, fue un obispo fiel en momentos nada sencillos, ni para la Iglesia en España, ni para nuestra sociedad española. Fue un obispo fiel, un obispo abierto a los aires de renovación que venían de una parte y de otra, un obispo vigilante, nunca bajó la guardia, un obispo culto, muy atento a todo lo que acontecía en la Iglesia, en la sociedad y en la familia humana. Estaba interesado por todo y de todo leía. Fue un lector empedernido e incansable. Para los años de su condición de mérito, la lectura fue una compañía inseparable. Y yo me permito ahora hacer una pregunta. ¿No sería muy importante para nuestra ancianidad el que desde jóvenes fuéramos compañeros de libros, nos dejáramos acompañar por la lectura según los horizontes de ocupaciones, de preocupaciones de cada uno, también para que nuestra ancianidad fuera menos aburrida y más acompañada? Yo creo que sí. Ciertamente, en el caso de don José, nunca se aburrió.
porque tuvo el resorte de estas compañías preciosas. Quiso vivir don José en la ocultación y nunca interfirió lo más mínimo en el ejercicio ministerial de sus sucesores. A veces yo tenía la sensación de que exageraba en este punto. Yo repetidas veces le dije: don José, si a usted le invitan para ir a una comunidad, a una parroquia, y a usted le apetece y usted puede, no tenga ningún problema, vaya. Pero para este tipo de invitaciones, para poder decir sí o no, siempre consultaba. Como dice el vicario general don Luis Argüello, en el editorial de este número, esta tarde no ha podido venir porque tenía confirmaciones al mismo tiempo y él ha tenido que pagar con el pato, pero él lo ha aceptado pues gustosamente. Pero en el editorial dice el vicario: murió don José en el silencio de la madrugada del lunes 17 de marzo del 2014, saliendo de puntillas de esta vida. Y es verdad, salió de puntillas, no hizo el mínimo ruido. Yo creo que nunca comunicaba sus dolencias que podía tener para no convertirse en centro de atención y para no introducir en nadie la mínima inquietud. Nunca quiso ser centro, siempre quiso retirarse a la ocultación, una ocultación bien poblada por la oración, por el afecto a las personas, por las visitas que recibía y, como dije antes, por la lectura. Yo recuerdo que a poco tiempo de recibir la ordenación episcopal, yo la recibí el 29 de mayo de 1988 en Santiago de Compostela, y la primera asamblea plenaria que tuvimos fue en noviembre, hacia mediados de noviembre, un poquito más hacia adelante. Al terminar la asamblea, camino de Santiago de Compostela, yo pasé a ver la exposición que poco tiempo antes se había inaugurado aquí en la Catedral de Valladolid. Una exposición que para mí, ir rumiando lo que terminaba de ver y de experimentar, fue una de las compañías más preciosas en el largo trayecto que hay desde Valladolid hasta Santiago de Compostela. Fue el descubrimiento de cómo unas obras preciosísimas habían encontrado un marco muy adecuado con el lenguaje de la fe, de la devoción y de la belleza para el que habían nacido. En este contexto yo me permito solo hacer una pequeña indicación, también como gratitud a don José, por lo que han significado las sucesivas y ya muchas exposiciones de las edades del hombre. Aquella fue la primera. Inicialmente se habían programado muy pocas. Fue la primera, cuatro dice aquí el señor alcalde, eso es. Después, con el éxito que han ido teniendo, se han multiplicado. Dentro de pocos días vamos a inaugurar la exposición en Aranda de Duero sobre la Eucaristía. Siempre han sido temas centrales de la catequesis de la Iglesia tratados con el material, con el riquísimo patrimonio, inagotable patrimonio que tenemos porque lo hemos recibido de nuestros mayores y hemos contraído una deuda en relación con ellos. Las edades del hombre surgieron, la primera exposición, como un deber de justicia, porque no siempre había sido tratado con justicia la relación entre la Iglesia y su patrimonio artístico, cultural, religioso, etc. Era también una llamada de atención para que las presentes generaciones fuéramos conscientes del legado precioso que habíamos recibido y lo cuidáramos bien. Y era al mismo tiempo una forma de evangelización, porque este patrimonio fue surgiendo con esta finalidad fundamental de la catequización, de la transmisión de la fe,
en los momentos en que progresivamente fue surgiendo, y también era bueno que lo recuperáramos en nuestro tiempo. Esa serie de finalidades de las exposiciones se ha mantenido, yo creo que fundamentalmente bien, a lo largo de esta larguísima serie de exposiciones, sin echarnos faroles. Pero yo tengo la convicción de que las edades del hombre en sus sucesivas exposiciones han sido acontecimientos de primera magnitud religioso-culturales en España en los últimos decenios. No existe una serie donde en ningún momento se ha dado un tirón para abajo, sino que se ha mantenido con una altura notabilísima siempre. Y ya son muchas exposiciones, y no cansan las exposiciones. No fatigan. En este contexto, y también como homenaje a don José y a otras personas que colaboraron en aquella primera exposición, quiero decir lo siguiente, y con esto ya termino. Es un deber de reconocimiento recordar algunos nombres que están en el origen de estas exposiciones. En primer lugar, sin duda, a don José, entonces arzobispo de Valladolid, que dio crédito a las personas y también a los proyectos que le presentaron. No es fácil confiar en las personas. Siempre tenemos como resquicios y como unas zonas que no cedemos a la confianza. Don José tuvo este valor también. Él se fió de sus colaboradores. Entre estas personas están don José Belicia, a quien hemos homenajeado hace poco tiempo en su pueblo natal, en Traspinedo. Era el título Memoria Agradecida. Aquí uno de los responsables pastorales de la atención a Traspinedo, que está aquí presente, tuvo una responsabilidad importante en la preparación. Yo ahora no pretendo hacer ningún elogio del tabaco, pero la pipa inseparable de don José Belicia nunca contaminaba, porque era una pipa de la paz. Y yo creo que le ayudó mucho a don José Belicia la pipa de la paz para ir allegando a personas a ese proyecto que ha ido fraguando poco a poco. El germen pues está donde esté, porque los gérmenes aparecen donde aparecen, pero en todo caso don José Belicia tuvo el acierto, también la habilidad, también la humanidad, sus características personales para ir llamando, invitando a personas para esta gran tarea. ¿Cómo no recordar aquí también a don José Jiménez Lozano, que con su vasto saber, cuánto sabe, y sabe de todo, con su vasto saber, con su bella escritura, y también con la finísima sensibilidad, infundió un aliento singular a aquella empresa que pervive, guiada por amor a la verdad, el afecto a la tierra, también el afecto a la tierra, y la responsabilidad ante la historia de la Iglesia que vive hondamente arraigada en este pueblo. A José Jiménez Lozano también le debemos tanto. Doña Eloísa de Battenberg, García de Battenberg, excelente conocedora de la historia, del arte de nuestra tierra, también fue un pilar fundamental en esta empresa. Y quiero recordar aquí también a don Sebastián Bataner, un generoso mecenas, que desde el principio, cuando otros no arriesgaban, desde el principio él arriesgó mucho. También recordar a don Pablo Puente, que supo crear los espacios adecuados para mostrar en una catedral viva como es la nuestra, un patrimonio precioso y secular.
que solo esperaba este patrimonio, un toque para volver a emitir su mensaje de fe y de belleza con el mismo lenguaje que le dio a luz en su tiempo y lo mantiene vivo. Son personas que pusieron en marcha esta empresa de la que estamos profundamente agradecidos, que es un capítulo muy importante en el servicio pastoral y cultural de don José a nuestra diócesis y a nuestro pueblo. Yo esta tarde quería recordarlo porque me parece un deber de justicia. Muchas gracias. Precisamente en esa exposición que se desarrolló en Traspinedo, yo tuve el gusto de llevar ese día en coche a don José a ver la exposición. Fue muy curioso el pequeño viaje que hicimos a Traspinedo. Primero me dijo, bueno, primero vamos a rezar. Digo, sí, primero rezamos. Dice, segundo, me vas a explicar cómo está la universidad. En su curiosidad y en su interés por saber de todas las cosas de nuestra realidad, pues cómo era eso del plan Bolonia, cómo eran los estudiantes, si atendían o no atendían en clase. Y al final dice, y el tercer punto dice, ¿qué vamos a ver en esta exposición? Y cuando él terminó de preguntar, dije yo, bueno, y ahora usted me va a explicar, todavía nos quedaban unos kilómetros para Traspinedo, ¿cómo fue esto de las edades del hombre? Y fue algo realmente muy, muy emotivo, porque entrevistar a don José no era fácil. Cuando hicimos, sobre todo si ibas a hablar de él, eso era la condición de por qué no era fácil. Cuando en Iglesia en Valladolid, en los números que correspondían al episcopologio, que empezamos a hacer en tiempos en que esta revista era dirigida por Ángel Cuaresma, que nos acompaña, y después lo hemos ido aumentando poco a poco, claro, hasta desarrollar las vidas de todos los obispos y arzobispos, hasta nuestro arzobispo actual, pues yo tuve que escribirla o me tocaba llegar a don José Delicado, pues había que hacerle una entrevista sobre él. Recuerdo que en esa entrevista pues hablamos de su infancia, de su formación, de su familia, de los años en Vigo. Una de las anécdotas, yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo llevaban los obispos del posconcilio pues esa prerrogativa del jefe del Estado de nombrarles o de sancionarles? Y dice, a mí Franco habló conmigo en una de las ocasiones y me dijo, señor obispo, debe tener usted mucha paciencia, y se detuvo, esto antes de tomar la posesión de la diócesis de Vigo, con la lluvia de Galicia. Y debió tener mucha paciencia con la lluvia de Galicia. Lo cierto es que al poco tiempo, don José, 6 años después, estaba en Valladolid. Y para Valladolid ya él no me habló nada de Valladolid y me tenía preparado un esquema que todavía conservo en mi casa con una letra minúscula de todos los documentos que tenía que consultar para trazar esa biografía. Todo eso se lo van a encontrar en este número extraordinario, convenientemente actualizado. Esa sería la primera parte. En una segunda parte, como los medios de comunicación de todo tipo y de toda clase se volcaron en el momento de la muerte de don José Delicado, había muchos testimonios en esos medios de comunicación que había que recuperar. Los de, por ejemplo, el que fue su vicario general durante muchos años, don Vicente Vara, que también nos acompaña hoy, Carlos Blanco, Jesús Quijano, Carlos Aganzo, numerosos políticos con nuestro alcalde a la cabeza, al que luego también nos podrá hablar de don José, Fernando Rey, Jesús Fonseca, Amparo y Pedro, que dirigieron Manos Unidas en un momento difícil, el periodista José Francisco Serrano, la estudiante Ana García Burrieza, la última entrevista que le realizó Jesús Bastante, pocos días antes de su muerte. Yo la vi precisamente en la página Religión Digital el día antes de su muerte. Fue curioso esa coincidencia. Y, por supuesto, en esos testimonios es muy importante alguien que nos acompaña esta tarde.
Nunca vi enfadado a don José, ni decir una palabra más alta que otra. Aunque no han faltado los momentos difíciles, jamás perdió la paz ni la compostura. Esas son palabras de alguien tan cercano a don José como es Enrique Peralta, su secretario personal, su amigo, que ha cuidado también de don José, no solamente en estos años, sino en todos los años en que ha gobernado la diócesis, y también le damos las gracias por esa labor que ha realizado junto al arzobispo Delicado Baeza. Su testimonio, por lo tanto, en esta noche, pues es un testimonio muy valioso, y a mí me gustaría que nos dirigiese esas palabras, y le agradezco además también pues que hoy esté aquí. Yo sé que estas cosas son complicadas y difíciles y le cuestan, pero ha estado muy presente en este número de homenaje. Don Enrique. Yo he conocido a don José en Albacete hace ya 50 años, cuando estaba el concilio en plena ebullición, en el año 64. Él era el vicario general de pastoral y yo me incorporé a la diócesis porque era una diócesis nueva y íbamos curas de otras diócesis a ayudar, porque había muy pocos sacerdotes en Albacete. Y estuve allí 4 años en unas parroquias atendiéndolas, y don José asistía a todas las reuniones de arciprestazgo que teníamos, que eran muchas, no faltaba ninguna, y siempre pues intentando pues ayudarnos, intentando animarnos, intentando pues en fin poner todo lo que podía de su parte para que las cosas funcionasen bien. Y había una gran armonía entre los sacerdotes de aquella diócesis que yo guardo un grato recuerdo. Éramos pocos, pero estábamos muy unidos. Y en agosto del 69, pues salió la noticia de que le nombraban obispo de Tuy Vigo. Y a los pocos días me escribió una carta preguntándome si quería ir con él a Vigo. A mí me cogió de sorpresa porque yo era forastero, podíamos decir, allí en Albacete, y lo consulté con los compañeros y me dijeron, no lo dudes, vete con él. Y fui con él a Vigo, y allí estuvimos 6 años, y después ya cuando vinimos a Valladolid ya no me preguntó si venía con él. O sea que, y cuando se jubiló pues tampoco. O sea que dice, tú haz lo que quieras, me dijo a mí. Digo, pero si hemos estado tantos años juntos, pues ahora no nos vamos a separar. Era una cosa de cajón. Yo no soy el más indicado para hablar de don José, pero lo que ha dicho don Ricardo lo subrayo totalmente, y me parece que don José, más que rogar por él, debemos de encomendarnos a él, porque ciertamente era un hombre de Dios. Las horas que pasaba en la capilla, silenciosas, como ha dicho don Ricardo, y además durante el día, y lo mucho que leía, aún cuando estaba en activo, porque no perdía un minuto de tiempo, ciertamente. No sé, yo no se me ocurre decir nada más que doy gracias a Dios por haber podido estar con él tantos años, poder conocerle y poder intentar imitarle en lo que puedo. Por lo demás, yo no he hecho más que ayudar en lo que he podido, hacerle lo que me pedía con la mejor voluntad, y nada más. No sé si quieren preguntarme alguna cosa, pero yo tengo un poco que decir. Además que los que vivimos juntos a una persona, pues no somos los más indicados para comentar sus virtudes o sus defectos. Defectos yo creo que no tenía ninguno, porque era un hombre callado, era un hombre silencioso, era un hombre que aguantaba todo. Me parece que lo digo ahí en esas pequeñas líneas, que nunca le había enfadado. En momentos duros y momentos difíciles siempre estaba en paz, siempre estaba tranquilo, y conmigo pues tampoco ha tenido jamás una palabra más alta que otra. Yo creo que en los años que he convivido con él, que son cerca de 45, viviendo juntos, me parece que nunca hemos tenido ni la más pequeña diferencia, ni la más pequeña discusión, y si alguna vez me veía a lo mejor un poco apesadumbrado, porque yo también tenía bastantes cosas que hacer, siempre me decía, tú estate tranquilo, tú no te preocupes, descansa,
Y lo único que me hacía era reñirme porque trabajaba yo los domingos, porque no tenía mucho tiempo para muchas cosas y los domingos pues me ponía a sacar cosas atrasadas y decía que era pecado. Y yo le decía que eran trabajos liberales, no serviles, como decíamos en la teología. Y con eso pues quedábamos los dos tranquilos. Y como un intelectual del Evangelio, le define Pedro Chico, el hermano Pedro Chico, hermano de La Salle, pedagogo, vinculado a 3 instituciones históricas del colegio. Esto lo tengo que decir para hablar de nuestro colegio de Lourdes, del que fue director, de la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, que tiene mucho que ver esto de las escuelas de magisterio también con don José, y del Colegio La Salle, donde vive actualmente. Con motivo de los 25 años de don José como arzobispo de Valladolid, junto también con otras personas, entre ellas con el vicario general Vicente Vara, pues el hermano Pedro Chico coordinó toda una reunión de la amplia obra de don José Delicado en tantos y tantos aspectos. Él decía que no era un escritor, sino que consideraba que la escritura formaba parte de su ministerio pastoral. Se la ofrecieron, le debió gustar a don José, pero lo que ya no le debió de gustar a don José es que se publicase, porque aquella obra del arzobispo de Valladolid, de miles de cartas, creo que son 1165, cartas semanales y de pastorales y de otros muchos documentos, podían haber ocupado 1, 2 o 3 tomos de una editorial tan prestigiosa como la Biblioteca de Autores Cristianos. Pero el hermano Pedro Chico se ha encargado en este número de realizar un análisis de los escritos de don José Delicado y, por supuesto, queríamos que hoy nos acompañase en esta mesa. Tengo que decir que don José, que es el tema que me habían sugerido que pusiera en la revista, es un intelectual. Claro, hay que preguntarse, ¿y qué es ser intelectual? Don José era un hombre, ha dicho don Ricardo, muy culto, enormemente culto, lector empedernido, un hombre enormemente informado. No tenía absolutamente nada de anticuado. ¿Y eso por qué lo digo yo? Por el número de las 1260 y tantas cartas que escribió, y de las pastorales, y de los 34 libros que salió. Don José, hay 3 maneras de ser intelectual. Uno, por curiosidad, ese investigador, antropólogo, que investiga y que busca. Y entonces siente el orgullo de encontrar. Segundo, por colaborador, ese que se pone en un proyecto y entonces sigue investigando en cualquiera de las ciencias. Y tercero, como testigo del progreso, testigo de la ciencia, testigo del desarrollo de los hombres, de las situaciones y de las figuras. Yo creo que don José era un auténtico intelectual de esta tercera forma, porque él no encontraba ninguna vanidad. Yo le conocí a don José cuando comenzó a funcionar la escuela de magisterio que ha citado Javier. He estado 37 años en ella y constantemente me estuve relacionando con él y siempre estaba buscando e investigando lo que pasaba en la escuela. Porque me decía que los profesores son el alma realmente, porque ellos tienen en sus manos los niños y por lo tanto tienen el futuro. Y por eso cuando hablamos de don José como intelectual, yo no me fijo solamente en sus escritos, porque sus escritos fueron tan enormes que don Vicente Vara, que está aquí, y su servidor, fuimos a Madrid a hablar con el director de la BAC y casi le convencimos que íbamos a publicar, con motivo de su 25 aniversario y del homenaje que le hacíamos, que íbamos a publicar por lo menos un volumen, pero que sus productos daban para 3, y si nos forzaba y nos daba papel, para 5. Tengo aquí, porque ojos que no ven, corazón que no siente, tengo aquí los 3 títulos que teníamos para entonces, con las cartas que íbamos a seleccionar y los documentos. El primero se iba a titular Mensaje de Salvación, el segundo, Servicio a la Iglesia,
Y el tercero, progreso espiritual de los hombres. Lo teníamos todo preparado. Don Vicente se está sonriendo ahora porque después nos llevamos un disgusto. No habíamos contado que era un intelectual humilde. Y cuando él vio que íbamos a publicar, don José, ¿pero no le gusta a usted publicar libros? Tengo aquí también para que los veamos los dos últimos que me regaló. Aquí los tenemos porque todos los libros que escribió en todos estos años, aquí los tengo en casa, pero no iba a venir con toda la biblioteca, que son 36. Y entonces, estos dos hermosos libros que tengo a la mano son símbolo de lo que él escribía, porque sentía, le decía yo alguna vez, algo de vanidad, don José. Dice, es que es buena. Es que hay vanidad mala, pero hay vanidad buena. Era un intelectual humilde, lo ha insistido don Ricardo, pero era un intelectual que tenía una capacidad tan sencilla de exponer, tan enormemente profunda en el pensar y tan enormemente cariñosa en el relacionarse, porque él pensaba en el que escribía. No era un intelectual periodista, era un intelectual catequista. ¿Cómo le gustaba a don José hablar de la catequesis? Aquí hay 3 o 4 en la sala que probablemente han venido por si acaso se hablaba también de la catequesis. Don José fundamentalmente era un hombre de ideas humanas, no de ideas especulativas, no era un filósofo, era eminentemente un hombre que sabía poner la verdad al servicio de las personas. Y como todos los que se hayan conectado con él, yo tuve la suerte de que una vez que ya fue a la casa, mi casa, de las hermanitas de los ancianos, seguí cultivando con él la amistad que habíamos tenido durante los 27 años, que yo con mucha frecuencia hablaba con él. Y prácticamente casi cada 2 veces al mes, cada 15 días, yo he ido a visitarle. Y he visto cómo ha ido los últimos años, incluso 2 días antes de la muerte, él nos dijo una frase que a mí me llamó la atención. Mira, el hombre, cuando me dijo lo que le había pasado con el cirujano, que le decía que a lo mejor le operaba, pero que se lo había consultado al médico de casa, y el médico de casa le dijo, mire, don José, a su edad es peligroso. Dice, yo he pensado que esas palabras, pues a lo mejor son eco de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios quiera que me llame, ya sabemos en qué momento le llamó. Pero él tenía un sentido de la providencia, un sentido, como han insistido aquí los que anteriormente han hablado, tan enormemente vivo que se lo transmitía a los que hablábamos con él. Yo recuerdo el primer arzobispo que hablamos para fundar la escuela, don Félix Romero de Mengíbar, que cuando íbamos a hablar se subía en una silla, se sentaba y nos miraba así. Y el primer día que fuimos los 4 que lo formábamos, don Vicente era uno de ellos, yo otro, el hermano Eulogio y el padre Barona, nos mandó sentar junto a él y el padre Barona, como buen jesuita, dijo, esto está cambiando. ¿Por qué? Había venido otra persona normalmente cercana, humana, otra persona normalmente que transmitía como cierto cariño en lo que hablaba, no como jerarquía, sino como lo que es propiamente el servicio ministerial, como ministro, que es el servidor. Y por eso cuando hemos cogido, y yo he tenido la suerte de coger todos los boletines de la diócesis e ir buscando las 6.450 páginas, ahora lo digo de memoria por si acaso me equivoco en alguna, que él ocupó con sus cartas que publicaba en el norte de Castilla y con sus pastorales que a veces después las reproducía. Y por eso esa idea de un intelectual cercano, vivo, educador, esa idea es la que nos ha quedado a todos los que nos hemos comunicado desde hace 40 y tantos años hasta los últimos momentos de su vida. Porque incluso cuando él estaba ya en la casa y no quería participar, yo le decía, pero si la gente le quiere, vaya usted a algún sitio. Dice, pero no basta que me quiera. Es más prudente si es conveniente que yo aparezca. Si no es conveniente, porque yo lo veo así, no debo ir. Ese es un razonamiento que ninguno de los filósofos antiguos lo hubiera dicho. Pero es que don José tenía una intelectualidad eminentemente humana, cercana. Y ahí tenía él el secreto de su capacidad de compenetración y de servicio. Prueba que todo el mundo le quiso. Le quisieron las autoridades, le quisieron los sacerdotes, le quisieron... A veces no le entendieron,
pero con mucha frecuencia, a la larga, terminaban persuadidos de que estaban hablando no solamente con un hombre que piensa, sino con un hombre que ama. Por eso que las ideas profundas que quedaron en esas miles de páginas, esas ideas son las que de alguna manera van a latir, yo creo que durante tiempo. Es muy posible que esta idea que tenemos aquí enterrada, que después la condensamos en este otro documento que le ofrecimos cuando celebró su jubilación y cuando celebró las bodas de oro, le cogimos una carta cada año de los 27 y le preparamos la lista de todos los documentos que él había escrito. Y cuando lo vio todo, me acuerdo que a don José Eras le dijo: pero ¿cómo habéis hecho esto? ¿Cómo habéis recopilado todos los títulos? ¿Cómo habéis hecho estos índices? Porque le hicimos los índices. Don José, esto lo ha escrito usted. Si lo ha escrito usted, piense que eso es que queda. Las palabras se las lleva el viento, las ideas quedan escritas. Y probablemente esto con el tiempo, que no, hombre, que esto no tiene tanta importancia, que yo lo que escribo después ya se olvida, que no se olvida, don José. Es un mensaje que lo mismo hablaba de la gente sencilla, hablaba de la oración, hablaba de la educación, hablaba de las leyes, hablaba de aquello que preocupa a los hombres, no a lo que preocupa a los filósofos, a los teólogos, a los sociólogos, sino lo que preocupa a los padres que tienen niños, a los educadores, a los catequistas, a los sacerdotes, a todos aquellos que tratan con ancianos, con jóvenes. Eso es lo que él trataba. Él era un explorador de las necesidades de una iglesia viva, no de una iglesia teórica, especulativa, sino de las ideas de esa iglesia que somos los que trabajamos con las personas y no de los que escribimos páginas en papel. Por eso, cuando a mí me encargan ahora de que haga un pequeño artículo, me encuentro como en un bosque, en donde uno no sabe cuál es el árbol que voy a elegir para plantarle o mejorarle o desarrollarle. Don José prácticamente trató todos los temas habidos y por haber, y todos tienen un común denominador: el pensar en que el hombre es ese ser trascendente que necesita caminar hacia el más allá. ¿Dónde lo recibía él? Yo creo que han dicho el secreto los dos que han intervenido anteriormente, en la oración. Don José pasó muchas horas rezando, y el que reza descubre lo que baja de arriba y también lo que sube de abajo. Porque la oración no es mirar a las nubes, la oración es encarnarse fundamentalmente en ese mundo que nos toca vivir. Él era muy sensible al paro, a los abortos, a la gente que se separa en los matrimonios, y era muy sensible a los niños, y era muy sensible a los enfermos y a la gente buena. Si los que estamos aquí sacamos de este encuentro que tenemos ahora la idea de que don José es un mensajero del Evangelio, un evangelizador, uno que anuncia la buena noticia, porque él siempre fue positivo, él nunca fue crítico, no fue un periodista que se enfrenta con los políticos, fue un catequista que se enfrenta con los que buscan la verdad. Si nosotros, de alguna manera, una vez que tengamos esa plataforma que vamos a poner para que se pueda consultar, exploramos un poco, ya verán ustedes cómo van a encontrar cosas maravillosas. Pero no busquen novedades, no busquen sorpresas, busquen esa normalidad que dan las flores en los campos, que dan las palabras en la gente de amistad que nos juntamos con frecuencia, y que dan también con mucha frecuencia estas personas buenas que pasan por la vida y hacen lo que son las edades del hombre. Esas figuras que parece que no dicen nada y el que las ha mirado le quedan. Las obras de don José son como las edades del hombre. Son esas figuras sencillas que están perdidas por nuestros pueblos, que es la idea que él tenía. No vamos a ir al Museo del Prado a mirar las maravillas. Vamos a ver que tenemos una cara de Jesús que sufre, o una figura de la Virgen que ama, o del niño que juega, el niño Jesús, modelo de todos los niños. Esa es una maravilla. Ese es ser un genio, ese es ser un intelectual, eso es tener un futuro, y eso lo sigue teniendo don José, que seguramente que en este momento está por aquí con nosotros.
y que como ya en el cielo no hay que practicar muchas virtudes, pues ya no es tan humilde que nos va a prohibir publicarle muchas cosas y lo vamos a lograr. Si nos escucha don José en este momento, lo vamos a lograr convertir en papel o en soporte informático, pero lo vamos a lanzar al mundo para que se cumplan lo que es la idea de un evangelizador. Id por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Y bautizadles, lavadles a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren que termino casi como un cura, no como un monaguillo, ¿eh? Así que... Yo diría ese calificativo de un obispo bueno, de un hombre bueno, era don José Delicado, que de hecho hizo honor a su apellido a lo largo de toda su trayectoria vital. Era una persona extremadamente delicada, extremadamente suave. Por cierto, creo que no con todo el mundo. Y ahí voy a discrepar de la última intervención. Tengo constancia de que a un vicepresidente de gobierno que presumía de hablar y de escribir en latín era capaz de desquiciarle cada vez que iba a negociar en nombre de la conferencia episcopal. Alguien que estaba en aquellas mesas me contaba, que decía don Alfonso Guerra, a mí es que este rubito de Valladolid me saca de quicio, ¿no? Pues muy suavemente al final, pues era un hombre muy insistente en sus ideas y era capaz de desquiciar nada menos que al vicepresidente del gobierno. Yo le conocí, evidentemente llevo muchos años en esto de la política, pero lógicamente mi primer contacto ya más intenso con él es a raíz de la visita que a mí me hace Pepe Belicia. Yo entro en política en el verano del 87 como consejero de Cultura, 29 de julio del 87, y a primeros de septiembre aparece Pepe Belicia en su Vespa, en la Consejería de Cultura, con un blog de estos que utilizábamos en el Colegio de Lourdes, de estos de espirales y cuadriculados, donde llevaba lo que él quería que fuera las edades del hombre. Y me dijo algo tan sencillo como, Javier, échame una mano porque el único que me apoya, como decía bien nuestro arzobispo, es Sebastián Bataner, que entonces no era presidente, era solo director general de Caja de Salamanca, todo lo demás fue posterior, y no nos llega el dinero. Yo tuve que convencer a Aznar que para el tema del dinero es todavía más tacaño que el propio alcalde de Valladolid, pero al final la Junta de Castilla y León se sumó a aquel proyecto que, como bien decía don Ricardo, tenía 4 fases iniciales. La iconografía en Valladolid, la documental en Burgos, la musical en León y un congreso de fe y arte en Salamanca, con lo que se clausuraba aquel proyecto que después ha llevado un montón de ediciones. A partir de ahí, lógicamente, pues las relaciones fueron muy intensas en la época de las edades del hombre. Tenía yo y Sebastián Bataner y yo, que reunirnos nada menos que con 2 arzobispos y 9 obispos para discutir aquellos temas, lo cual no era fácil, pero bueno, al final el proyecto salió. Posteriormente, con mi acceso a la alcaldía, pues las relaciones a través de la Semana Santa son frecuentes, el nombramiento de los pregoneros, un montón de actividades y particularmente la Nochebuena, que todos los años don José, después lo hizo el anterior arzobispo y ahora lo continúa don Ricardo, acudimos en la Nochebuena a compartir la cena con personas de residencias de mayores. Es una costumbre que yo encontré cuando llegué, lo hacía el arzobispo, me invitó a compartir con él esa Nochebuena y lo hemos venido haciendo hasta la fecha y podía seguir contando un montón de anécdotas. Pero ya hablando en serio, yo creo que, sinceramente, y con esto termino, creo que Valladolid está en deuda con don José Delicado Baeza, que fue 27 años arzobispo de Valladolid, que, como nos decían, él identificaba a Valladolid, la capital, la provincia, yo creo que le daba igual la diócesis, la capital, la provincia, porque para él era Valladolid. Y Valladolid, yo creo que ha llegado el momento de que satisfaga esa deuda que tiene con su arzobispo, y puedo decirles como primicia que tengo decidido ya que con la remodelación del nombre de calles, a lo que me obliga una sentencia, me lo ha puesto perfectamente bien para dedicar una calle de Valladolid a don José Delicado Baeza. José le conocí en Salamanca de estudiante de teología y después hemos seguido siendo siempre muy amigos hasta que le hicieron obispo de Tui, le fuimos allí a visitar. Cuando le nombraron arzobispo de Valladolid, pues lo recibimos con los brazos abiertos. A mí me distinguió, no sé, con una confianza que yo estaba admirado, porque me hizo vicario y me hizo casi su confesor. Yo le he confesado pues, durante 15 o 16 años. Y quizá lo que puedo aportar no se puede
decirlo, el secreto de confesión, hay que respetar el secreto de confesión. Yo puedo personalmente decir que estoy convencido que era un santo. Todo lo que habéis dicho de la oración, todo eso, yo tenía que leer algún libro cuando le confesaba, porque me ponía a veces en un compromiso de esos que a lo mejor pues no está uno al tanto, porque las confesiones de los que son santos pues a lo mejor son un poco más complicadas o difíciles de los que no lo somos tanto. Y luego dentro de esto mismo la humildad. Fijaos, él se confesaba siempre de rodillas en el suelo. Yo le decía, síntese, recordemos aquel episodio de la reina Isabel la Católica con Fray Hernando de Talavera, cuando la costumbre aquí de los reyes en aquella época era confesarse de rodillas los dos, la reina y el confesor. Pero Fray Hernando de Talavera no se arrodilló, la reina le hizo un gesto como diciendo, y él dice, no, señora, yo aquí represento a Dios y yo me tengo que sentar, porque represento a Dios, y usted de rodillas, ¿no? Y dicen los comentaristas que la reina pensó, este va a ser de ahora en adelante mi confesor. Bueno, pues don José lo hacía de rodillas, yo lo invitaba y él en el suelo, ¿no? O sea, santo y humilde. Yo rubricaría todo lo que se ha dicho, a mí me emociona, pues claro, pues todos son recuerdos y aportaría esto. Un hombre de oración intensa, de vida espiritual intensa. Yo personalmente creo que santo, y un santo especialmente eso, de humildad, y de todo eso que se ha dicho que yo lo rubrico. Muy bien, pues como ya tenemos que ir terminando, simplemente con estas palabras de su última entrevista. Me gustaría que rezasen por mí y que mis amigos y también los que no me conocieron se preocupasen por estar unidos en la función principal, que es el trabajo por la Iglesia. Si he sido buena persona o no, eso lo sabe Dios. Yo tengo mis dudas íntimas, pero descanso en la providencia misericordiosa del Señor. Él siempre ha estado conmigo desde mi adolescencia. Por eso me siento tranquilo, dentro de lo que cabe, a pesar de que sé que no he sido lo que debería haber sido. Pero tampoco encuentro grandes rasguños ni hojas arrancadas. Siempre he vivido en mí, en mi intimidad con el Señor y con la providencia que me ha asistido siempre. Muchas gracias.